Vamos a estar en estas semanas que entran analizando y observando a la carta de Primera de Tesalonicenses. Es una carta muy interesante que constantemente nos exhorta a mirar a Cristo y la obra que Cristo ha hecho en la historia, en su ministerio personal, y cómo los primeros apóstoles lo establecieron como el estándar de fe en el cristiano. Para dar un poco de contexto, los primeros cristianos de Tesalónica vivieron una persecución y esta persecución fue severa, principalmente por parte de los judíos no creyentes, quienes los criticaban y se oponían a su fe. Y esta hostilidad llevó a que Pablo y sus colaboradores fueran expulsados de la ciudad. Y los creyentes locales enfrentaron acoso y rechazo de sus propios conciudadanos. La persecución también incluía desafíos prácticos, como la presencia de falsos profetas que intentaban desacreditar a Pablo y creaban confusión sobre la pronta venida de Cristo. Por una parte tenían la hostilidad judía. La principal fuente de persecución provino de los judíos de la sinagoga, que rechazaron el mensaje de Pablo. Esta oposición no se limitó a Tesalónica, ya que los judíos de esa ciudad incluso persiguieron a Pablo hasta Berea. Esta situación dio como resultado que Pablo fuera expulsado, y debido a la persecución, Pablo fue expulsado, sacado de Tesalónica por la noche, lo que obligó a huir a Berea. Hubo mucha violencia y rechazo en ese tiempo. Esto fue aproximadamente en el año 55-59 después de Cristo. Los cristianos de Tesalónica sufrieron acoso y rechazo de sus conciudadanos, quienes los veían como alborotadores o alborotados, ¿no?, que hacían con la gente. También sufrieron los falsos profetas. La persecución también se manifestó en la forma de falsos profetas que intentaron desacreditar a Pablo y sembrar confusión entre los creyentes, quienes vivían en la esperanza del regreso inminente de Cristo. ¿Y cuáles eran los desafíos prácticos de esta situación, de este contexto? Los falsos profetas y la constante persecución generaron otros problemas, como la desorientación en la vida diaria de los creyentes, que comenzaron a perder interés en sus trabajos y responsabilidades, creyendo que Cristo regresaría en cualquier momento. Es un pequeño brevario cultural de cómo vivían en esa época los tesalonicenses y cómo Pablo es impulsado, cómo Pablo es llevado a escribir esta carta para animar, para reafirmar, para aclarar todo lo que los tesalonicenses estaban viviendo en ese momento. Y esto no es nuevo. Hoy en día es común escuchar críticas dentro de la iglesia y fuera de las iglesias, dentro de Príncipe de Paz y fuera de Príncipe de Paz. Y estas críticas también se hacen a veces entre cristianos. A veces entre nosotros somos promotores de estas críticas. Y a veces la gente dice: sí, yo creo en Dios. Yo fui a Príncipe de Paz un día. Yo era miembro en el año 80 de Príncipe de Paz. Sí, yo creo en Dios. Sí, creo en Cristo. Pero no quiero nada que ver, no quiero nada que tenga que ver con la iglesia ahorita. No quiero nada que ver con ese consistorio que está compuesto principalmente por ese tal Rolando o por quien sea. ¿Han escuchado estas historias? En algunos casos es simplemente para evitar cualquier compromiso. A veces es un individualismo muy extremo y poco bíblico. Pero en otros casos, tristemente, la gente ha tenido malas experiencias en la iglesia. Eso no se puede negar. Encontramos en las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento muchos problemas y por lo tanto es refrescante considerar las cartas a los tesalonicenses, porque encontramos aquí una descripción muy positiva de la iglesia
Y estas cartas también nos sirven como un retrato de lo que es una buena iglesia, que aunque no es perfecta, es clara y es buena esta descripción. Y al lado de la iglesia en Filipos, aparentemente la iglesia en Tesalónica fue una de las más fieles en el apoyo misionero para Pablo. El saludo de la primera carta a los tesalonicenses dice así, ustedes lo pueden ver en sus Biblias o aquí en pantalla, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice 1 Tesalonicenses 1, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos y rogamos, Señor, que tu palabra sea enviada a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu palabra alumbre como una antorcha, como una lámpara potente la oscuridad que hay en nuestros corazones. Y al ser aclarados, a ser alumbrados, a ser expuestos en los corazones, podamos venir a ti, Señor, en arrepentimiento, en fe, en gozo, en certidumbre, en confianza, sabiendo que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, entendiendo que tú tienes un pacto con nosotros y que tú has comenzado una obra en nosotros y la vas a terminar hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que envíes tu palabra a los corazones, que tu palabra regrese a ti con fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Quebranta nuestros corazones, sensibilízalos a tu palabra, Señor. Quita todo pecado que estorbe nuestra relación contigo, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Me llama mucho la atención como en la Reina Valera dice Pablo, Silvano y Timoteo. En Nueva Traducción Viviente dice Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué significa? Silvano es sinónimo de Silas. Silvano, también llamado Silas, y Timoteo participaron con Pablo en la evangelización de Macedonia. Primero en Filipos y luego en Tesalónica. Y leemos en su primera visita a Tesalónica en Hechos 17, 1 al 9. Voy a leerlo así muy rápido para que vean ustedes el contexto. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia. Estoy leyendo Hechos 17, 1 al 9. Y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. 3 fines de semana estuvo Pablo interactuando con los judíos en la sinagoga. Explicó las profecías, demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de que yo les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Traten de entender el contexto. Tesalónica era un puerto marítimo. Había judíos, había griegos, había macedonios, había mucha gente, era un puerto multicultural. Era un puerto que tenía un montón de personajes de diferentes lugares. ¿Quieres verlo de forma mexicana? Tal vez un Cancún, tal vez un Mazatlán, o tal vez La Paz, Baja California. Un montón de etnias, un montón de lenguas diferentes. Versículo 5 dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formara una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. ¿Para qué? Pues para matarlos, ¿verdad? Como no los encontraron, versículo 6, allí en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad
y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. ¿Se pueden imaginar esta historia? En México casi no pasa, ¿verdad? Si te meten a la cárcel o te detienen, pues si tienes que pagar, asunto arreglado. Quizá con un entendimiento de lo que los conducía fuera de la ciudad, de hecho los nuevos convertidos inmediatamente enviaron a los misioneros a Berea, a Pablo y a Silas. Así la iglesia en Tesalónica nació en medio de la oposición judía y también oficial, y los misioneros desaparecieron de la noche a la mañana, tuvieron que ser expulsados después de esos 3 fines de semana. Traten de imaginar esto aquí en Torreón. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos si todavía vinieran gente que se dice cristiana o gente que no es cristiana a tratar de cerrarnos la puerta, a tratar de estar aquí intimidándonos? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos reuniéndonos y congregándonos? Somos demasiado pequeños y débiles a veces. Se requiere la obra del Espíritu Santo para imponerte, para tener fe y tener fuerzas y seguir adelante en la obra del Señor. Y muchas veces el Señor permite que no haya ningún tipo de oposición para que se muestre tu corazón. ¿No hay oposición? ¿Y cuántos de nosotros venimos? ¿Hay viento a favor? ¿El clima se presta para que vengas? ¿Hay agua? ¿Hay comida? ¿Tienes un coche en que moverte? ¿Tienes salud? ¿Y cuántos de nosotros venimos a congregarnos? Lo cual aparentemente fomentó unos rumores hablando de Tesalónica acerca de sus motivos. Habían llegado esos extranjeros, habían predicado un mensaje nuevo, había algunos seguidores y luego cuando algunos problemas empezaron, ellos desaparecieron. Y más adelante Pablo va a tener que defender sus acciones y motivaciones. Pero lo que dejaron atrás fue una iglesia. Y ahora la palabra iglesia significa asamblea. ¿Se pueden imaginar a los judíos y detractores? Valiente Pablo y Silas. Mira, nada más estuvieron 3 fines de semana y ya se fueron. Aquí los dejaron abandonados. Valiente iglesia, valiente mensaje, valiente organización. Y pasa en la iglesia presbiteriana. No tienen pastor. Algo estarán haciendo mal. Son bien poquitos. ¿Qué estará pasando? Siempre son preguntas hacia afuera, pero nunca son preguntas que me permitan reflexionar. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Independientemente de las circunstancias, a favor o en contra. La iglesia significa asamblea. No se refiere a cristianos aislados, individuales, viviendo su fe en su manera o consumiendo contenido religioso cuando tienen tiempo. Al contrario, se refiere a una asamblea de personas. Esta palabra asamblea o iglesia se refiere a Israel y ahora se aplica en el Nuevo Testamento a los cristianos reunidos de todas las naciones. Y también se describe esta asamblea como en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Una descripción de la iglesia encontrada solamente en las 2 cartas a los tesalonicenses, también como en todo el Nuevo Testamento, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Están puestos al mismo nivel, en paralelo. También como en muchas cartas de Pablo, del Nuevo Testamento tenemos estas 2 bendiciones principales, gracia y paz. La gracia se refiere al favor de Dios hacia los pecadores y la paz de Dios es el bienestar, la plenitud que Dios da, el shalom. Es importante recordar, hermanos, que la gracia es la fuente o la causa de la paz. Primero es el favor de Dios, luego la plenitud de Dios. La plenitud de Dios que encontramos en nosotros, en nuestra iglesia o en otras iglesias, ese es el resultado de la gracia. El que podamos estar juntos en armonía y que muchas veces no convivimos o que no nos conocemos por completo, pero que podamos saludarnos con alegría,
es parte de la gracia, es parte de la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. La gracia de Dios produce paz, el favor de Dios produce la plenitud, el shalom, y hasta cierto punto podemos resumir la Biblia, así como podemos resumir la mayor bendición del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la mayor bendición del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Shalom. El Antiguo Testamento está cubierto de shalom, favor de Dios también. Así como podemos resumir la mayor bendición del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? La gracia de Dios. Y aquí empezamos con estas dos bendiciones para esta iglesia que nació en persecución y experimentó y seguía necesitando, como todos nosotros, la gracia de Dios y la paz de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo termina el primer versículo? Gracia y paz. Después del saludo inicial que vimos en el versículo 1, vemos el versículo 2 y tenemos una sección completamente amplia o extendida del versículo 2 hasta el versículo 10. Y prácticamente Pablo está ocupando casi todo el capítulo 1 en un reconocimiento, en un agradecimiento a los de Tesalónica. Y es casi todo el primer capítulo, es agradecimiento, dándonos una indicación de la estima que Pablo, Silvano y Timoteo tuvieron por la iglesia en Tesalónica. Y empezaron diciendo, versículos 2 y 3, traten de observarlo en su Biblia o aquí en pantalla. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Qué bendición, hermanos, que cuando te acuerdas de alguien, hay una sonrisa en tu rostro. Eso sucede cuando estás enamorado. Eso debería suceder con el esposo pensando en la esposa. Eso debe suceder en la esposa cuando piensa en el esposo. Independientemente de las circunstancias, hay una sonrisa. Eso debería suceder en Cristo con la mamá y los hijos, con el papá y los hijos, con los hermanos, con los hijos hacia los papás, con nosotros. ¿No te pasa que a veces estás en la semana, en el trabajo, y te acuerdas de un hermano? Y Dios te lo recuerda, ¿para qué? Para que ores por ese hermano o para que ores por esa hermana. Y en medio de tu oración haya una sonrisa. Es parte de la gracia. Si no hay una sonrisa en tu corazón hacia los hermanos, pídele a Dios que cambie tu corazón. Pídele a Dios que regenere tu carácter y que permita que haya fruto en tu corazón para ilustrar esta idea, esta enseñanza. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, continuamente. ¿Se imaginan dar gracias y estar tristes? No, ¿verdad? Están dando gracias ¿cómo? Contentos, sonriendo, expectantes. Y no solamente una vez, dice continuamente, los tenemos presentes en nuestras oraciones. Versículo 3 dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo, esa es la fuente, por eso están contentos. Porque no solamente son pensamientos, también son ¿qué? Acciones que nacen, que brotan ¿de quién? A partir de la persona de Cristo. Cristo es el motor. Cristo es la fuente de la acción de la alegría. No son tus hijos, no es tu familia, no es tu trabajo, no es tu reputación, no es tu salud, no es tu físico, no es tu intelecto. Si no es Cristo, no es nada. En primer lugar, dieron gracias a Dios por la evidencia contundente de la obra de Dios en sus vidas. Y aquí encontramos la tríada común en el Nuevo Testamento: fe, amor y esperanza.
Y aquí el énfasis cae sobre los efectos visibles de esta triada invisible, porque no dieron gracias por su fe, su amor y su esperanza, sino por su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de la esperanza. Traten de ver el matiz. No se limitó Pablo a los sentimientos, que son buenos. Se está enfocando en qué? En los sentimientos que van acompañados de qué? De acciones. ¿Qué dicen las mujeres? No, 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 no. Y está bien, ¿eh? Acciones más que emociones. Y está bien. No me digas que me amas, demuéstramelo. Y está bien. ¿Se imaginan con Cristo cómo debe ser? Igual o más, ¿no? Es decir, la obra producida por la fe, el trabajo, instado por el amor y la firmeza, inspirada por la esperanza a la luz del sufrimiento de los tesalonicenses, daba fruto. Desde el principio de la iglesia hay un énfasis especial en su constancia, su firmeza, inspirada por la esperanza del Señor Jesucristo y delante de Dios. Probablemente con una referencia a la venida de Jesús, que es un tema mayor de esta carta. Traten de entender este punto entonces. Lo que confirmaba la fe de los tesalonicenses eran sus acciones, acompañadas de sus emociones. Pero primero son las acciones y al final las emociones. De nada sirve que te emociones o muestras emociones si no hay acciones, no hay algo que se palpe. Y luego en el versículo 4 dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos, versículo 5, la buena noticia no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Aquí dieron gracias a Dios, hermanos, por la elección de los tesalonicenses. Y aquí tenemos dos frutos más que pertenecían a Israel, o dos títulos más que pertenecían a Israel: amados y elegidos. Y ahora estos son aplicados a la iglesia. Este agradecimiento es muy sorprendente porque nadie tiene acceso a la lista de los elegidos. Y Pablo los está llamando elegidos. ¿Cómo sabía Pablo que eran elegidos? ¿Por qué se atreve a escribirles diciendo ustedes son elegidos? ¿Por qué hace esto? ¿Cómo pudieron dar gracias por la elección de Dios? No podemos discernir nuestra elección o la elección de otros directamente. Yo no puedo decir que todos ustedes son elegidos, o ustedes no pueden decir que yo soy elegido. O no puedo decir que ustedes o yo hemos ganado el acceso al decreto eterno de Dios. Afortunadamente no sabemos quiénes son los elegidos para que sigamos predicando la palabra. Pero directamente, si observando la obra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros, la evidencia inicial de la elección es como respondemos a la palabra predicada. En otras palabras, el cómo salgas de aquí después de haber escuchado la palabra de Dios es evidencia de si tú estás en Cristo o no estás en Cristo. Si la palabra de Dios que estás escuchando ahorita hace un hueco, un hoyo profundo para transformarte, para confortarte, para inquietarte con el pecado, para aclararte dudas, para no dejarte como entraste, como llegaste, es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú sales de aquí como si nada, ¿quién sabe de qué habló? Yo nada más escuchaba toda la tarde. Es evidencia que no estás en Cristo. Podemos ver, hermanos, quiénes son hijos de Dios cuando están abiertos sus oídos a la palabra de Dios. Esta es una obra del Espíritu Santo. Podemos imitarla unos meses
o unos años, pero con el paso del tiempo eso se acaba. Invitamos a los hermanos y a las hermanas y traten de entender la idea que les quiero expresar. El lenguaje corporal constantemente manifiesta lo que pensamos y lo que estamos viviendo en el momento. Y a veces nos sentamos hasta allá atrás para que nadie me vea, para que nadie me salude, para salirme corriendo cuando tengo que irme rápido. Hermano, no queremos que usted se siente hasta atrás. No queremos que venga como zombie sin reflexionar lo que la palabra de Dios le está diciendo. Queremos que se involucre con Cristo, que esté presente en Cristo, que tenga comunión con Cristo. Y en consecuencia, y solo en consecuencia, tendrá comunión con nosotros y nosotros con usted. No queremos que se aparte de la iglesia. Queremos que venga más y más a la iglesia, que traiga su carne, su cuerpo, su mente, y aquí se regocije en la esperanza de lo que Cristo ya hizo a favor de usted. Aquí dieron gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica, porque siguieron buenos ejemplos. ¿Y cómo llegaron a ser buenos ejemplos ellos también? Y aquí, como un anticipo de los temas principales de esta carta, los autores se refirieron a su propio ejemplo, su estilo de vida ejemplar, y observando que los nuevos creyentes llegaron a ser imitadores de los misioneros Pablo y Silas y también del Señor Jesucristo en el momento en que recibieron la palabra en medio de mucha tribulación y también con mucho gozo y esperanza. ¿Cómo recibes las malas noticias? ¿Sabe qué? Usted está enfermo o enferma. ¿Cómo lo recibes? Ay, me voy a morir. ¿Cómo deberías recibirlo en Cristo? Gracias, Señor. Tú tienes un propósito y te pido que me aclares, me enseñes cuál es ese propósito para glorificar tu nombre. Pero es más, hermanos, esos creyentes no se pararon a imitar el buen ejemplo de los misioneros, sino también se convirtieron en buenos ejemplos a otros. Y en todo lo que hoy en día llamamos Grecia, Macedonia, el norte, y Acaya en el sur. Y en el versículo 8 encontramos que un aspecto de su buen ejemplo fue su esfuerzo evangelístico. El versículo 8 dice: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a la gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se los mencionemos. Quiero recordarte que tú eres ejemplo ya. Un buen ejemplo o un mal ejemplo de lo que es un cristiano. Aunque no digas nada en el trabajo, la gente te observa. Y si tú eres honesto y congruente con el Señor Jesucristo, el Señor se encargará de hacer una buena obra a través de ti. Qué bendición y qué gozo y qué alegría cuando la gente se aleja de ti por causa de lo que ve en ti, que es Cristo. Qué gozo, qué bendición, qué alegría cuando la gente que no conoce de Dios se acerca a ti porque ve en ti a Cristo, aunque sea así chiquitito, pequeñito. Qué vergüenza, qué desperdicio, qué despropósito cuando la gente se acerca a ti y te ve a ti y no a Cristo. Qué vergüenza, qué despropósito cuando la gente no se acerca a ti porque no ve a Cristo en ti. ¿Me explico lo que estoy comentando? Es una bendición, es un honor, es algo que se practica también. Tienes que llevar tu cuerpo, tu mente, tus emociones a la obediencia a Cristo. Y no se trata de perfección, se trata de ser honesto y decir: aquí estoy, Señor. Transfórmame, cámbiame. Permíteme ser un buen embajador, una buena embajadora
del cielo. Dice el versículo 8, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se los mencionemos. Es decir, hermanos, ellos combinaron la proclamación de la palabra con el ejemplo de sus vidas. Así como los misioneros habían llegado, cuando me refiero a misioneros me refiero a Pablo, Silas y compañía, habían hecho, ellos siguieron el ejemplo de ellos, el resultado fue que el evangelio había salido de ellos a través de Grecia. Y como Pablo dice, por todas partes, aunque esto fue una exageración o una demostración metafórica, su ubicación en el puerto más importante y también en la carretera más importante y también con sus contribuciones misioneras para Pablo, extendieron su ministerio muy lejos. Recuerden, Tesalónica era un lugar rico, próspero, y al tener riqueza había carreteras, había transporte, había comunicación, había mucha gente. Eso produjo e hizo que el evangelio también pudiera crecer y expandirse rápidamente. Este enfoque es básico en la misión de la iglesia, hacer discípulos de todas las naciones. Y es un enfoque que muchas veces perdemos de vista. Tenemos que dar constante atención a la extensión del evangelio. Donde estamos, donde estemos, y también en todas partes del mundo. Una iglesia saludable, un cristiano saludable, evangeliza personalmente, localmente. Y también apoya la misión de la iglesia en todas partes del mundo. ¿Quieres saber si estás sano espiritualmente hablando? ¿Cuánto compartes de Cristo a la gente que te rodea? No, es que no estoy listo. No se requiere eso. Se requiere disposición, se requiere oración, se requiere ponerte a los pies del Señor. Señor, úsame. Si has usado las piedras, también me puedes usar a mí. Pero ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque algo ha estado funcionando mal en nuestro corazón. Examina tu corazón. Pídele a Dios que examine tu corazón. Versículo 9 y 10, y con esto termino. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente para que ustedes no lo olviden. Hermanos, hermanas, fue en su conversión, ya mencionada en el versículo 4, los tesalonicenses, ellos mostraron lo que es la conversión, abandonar la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo. La última línea en el versículo 10 tiene un resumen de la obra del Hijo y explica por qué podemos volver a Dios por medio de Él. Porque Él murió, Él fue resucitado y Él viene otra vez. Y por lo tanto, Él nos salva de la ira de Dios. Cuando los misioneros anunciaron este mensaje a los tesalonicenses, muchos lo creyeron y sus vidas cambiaron radicalmente. Su respuesta inicial y verdadera en medio de la persecución demostró que ellos fueron la asamblea de Dios, su amado, su pueblo elegido, y ellos siguen siendo ejemplos para nosotros hoy en día. ¿Qué hay actualmente que te impida seguir a Dios? Si lo piensas, absolutamente nada, a excepción de tu pecado. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor es misericordioso.
Y en nuestra vida nos da mucho tiempo a favor para que veas lo que hay en tu corazón. Mucho tiempo a favor se refiere a salud, mucho tiempo a favor se refiere a tener vigor, tener un coche en que moverte, tener dinero, producto del trabajo, tener sanos a tus familiares, un montón de cosas a favor para que tu corazón, cuando tiene todas las cosas a favor, determine dónde está su corazón. Cuando todo está mal, cuando estás a punto de estar casi desahuciado, ¿qué va a aflorar? Obviamente un pensamiento de no voy a hacerlo, no te voy a seguir. Pero si en lo fiel, en lo poco fuiste mucho, imagínense en la dificultad. ¿Qué es un hombre y una mujer sin Cristo? ¿Qué es un hombre y una mujer sin buscar a Dios a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la comunión con los hermanos? ¿Qué es un hombre o una mujer sin Cristo? Un constructor de su propia destrucción. Estos sí fueron verdaderos creyentes. Y que la gente diga lo mismo acerca de ti y de mí. Por nuestra obra de fe, por nuestro trabajo de amor, por nuestra firmeza en la esperanza, aunque nos llamen locos, por nuestro celo en evangelizar donde estamos y hasta los confines del mundo. Que la gente tenga la misma reacción cuando te ve a ti y cuando me ve a mí. Que la gente cuando llegue a la iglesia tenga exactamente la misma reacción. Y en nuestras vidas personales. Y digan ellos, estas son verdaderos cristianos. Porque cuando hubo pandemia, mira cómo reaccionaron. Cuando estuvieron enfermos, mira cómo reaccionaron. Cuando no hubo dinero, mira cómo reaccionaron. Cuando sufrieron pérdidas de familiares, mira cómo reaccionaron. Hermanos, nuevamente, la vida cristiana no se trata de ti. La vida cristiana se trata de lo que ya Cristo hizo a favor de ti. Y no tienes excusa para reservarte algo para ti. Estás llamado a no reservarte nada por causa de Cristo. Estás llamado a entregar tu vida por completo todos los días. Y si no insistes, y si no practicas el tener por pérdida todas las cosas por causa de Cristo, algo está funcionando mal en ti y en tu corazón. Ruégale al Señor que te permita gozarte en lo que Cristo ya hizo. Ruégale al Señor que te permita alegrarte y motivarte. Que Cristo sea tu único motor. No el trabajo, no la familia, no la pareja, no los hijos, no la salud o la enfermedad. Que sea Cristo lo único que mueva tu corazón. Y si Cristo es lo único que mueve tu corazón, Él te dará todo lo que necesites en su debido tiempo y momento. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos permites recordar cómo el Evangelio transforma vidas. Cómo el Evangelio donde llega hace florecer nueva vida. Te suplicamos y te rogamos, Señor, que nos permitas constantemente recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo a favor nuestro. Que podamos abrazar por fe, aunque no lo merezcamos, la oferta que tu Hijo Jesucristo nos hizo en la cruz del Calvario. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Permítenos, Señor, confiar en tus palabras. Y no solamente como un mero sentimiento, sino que podamos también aplicar nuestra voluntad, nuestras decisiones a esa obra tuya, Señor. Permítenos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por la gente que tú has
puesto aquí en esta tarde. Envía tu palabra, Señor, a sus corazones y que regrese a ti con fruto, Señor, para tu gloria y tu honra. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor